¿Qué pasa cuando mezclas a un juez con un economista? Pues aunque no parezca, esto no es un chiste. Es Richard Allen Posner, el hombre que cambió la forma de entender el derecho en todo el mundo. Pero, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo surgió? ¿En qué se basa? Y, principalmente, ¿cómo se le ocurrió a este conectar tanto la ciencia económica como la jurídica? Nacido en Nueva York el 11 de enero de 1939, Posner desde joven destacó en los estudios, influenciado por su madre quien era maestra quien lo introdujo a lecturas como Homero y Shakespeare desde los 3 años. Esta formación temprana le permitió adelantar un grado de preparatoria e ingresar a Yale a los 16 años. Ahí fue considerado un Phi Beta Kappa en su segundo año, graduándose en 1959 con la distinción de Summa Cum Laude, máximos honores, en literatura inglesa. Con su formación humanista, Posner continuó sus estudios en Harvard Law School, donde destacó como el primero en su clase, siendo electo presidente de la Harvard Law Review, y graduándose con el promedio más alto de su generación, en 1962. Tras egresar, trabajó en el despacho del juez William J. Brennan en la Suprema Corte, permitiéndole tener una introducción temprana a las tensiones existentes entre el derecho y la política. Después ocupó cargos en la Comisión Federal del Comercio y en la Oficina del Procurador General. En 1968, inició su carrera como académico en la Universidad de Stanford. Un año más tarde, en 1969, se trasladó a la Universidad de Chicago, donde se mantuvo como catedrático hasta su retiro en 2017. Paralelamente, Posner fue juez en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, esto desde 1981 hasta 2017. Pero, conociendo esto, ¿por qué Richard Posner es tan importante para el análisis económico del derecho? ¿Y por qué podríamos considerarlo su fundador? Richard Posner es uno de los autores más sobresalientes del derecho actual. Ha publicado más de 65 libros y cientos de artículos, siendo el más influyente su obra titulada Economic Analysis of Law de 1973, siendo considerado el texto base para el análisis económico del derecho. Asimismo, entre sus obras resaltan The Problems of Jurisprudence, 1990, Overcoming Law, 1995, Public Intellectuals, A Study of Decline, 2001, Reflections on Judging, 2013, Divergent Paths, The Academy and the Judiciary, 2016. Sus obras abarcan varias áreas, desde el derecho civil y penal, hasta la crítica literaria, la política y el análisis judiciales, siendo muchos de sus textos publicados por editoriales de gran prestigio, como Harvard University Press. Por ende, Posner es considerado el máximo exponente del análisis económico del derecho, Law and Economics, corriente que promueve el uso de herramientas propias de la economía neoclásica para analizar y evaluar normas jurídicas. Este enfoque parte de la idea de que el derecho, más que un conjunto de normas, puede comprenderse como un sistema que busca la eficiencia social máxima. Esta visión chocaba con la concepción normativa del derecho, que consideraba al mismo como abstracto. Entre sus aportes se encuentran la noción de que muchas normas han evolucionado de manera eficiente, aun cuando la búsqueda de esto no sea la intención principal. La incorporación del análisis costo-beneficio en la racionalidad legal. La noción de que el derecho busca la maximización del bienestar social. Además, Posner en sus obras trata mucho la decisión del papel de un juez, enmarcando que éste, más que un intérprete de la ley, es un sujeto racional que debe comprender los efectos de sus posibles fallos en el bienestar social agregado. Pero, según Posner, en sus propias palabras, ¿qué aportes ha dado este al derecho? All my judicial life, 26 years as a judge, I think has some impact on legal doctrine. In areas, many areas that are quite unrelated to these hot constitutional issues. And then as far as more academic thinking or writing, or not all academic, some of it semi-popular, well, I'd like to think that it's helped to show how helpful economics can be in dealing with a variety of public policy issues,
and also helping us to understand the courts and understanding the the vacuity of a lot of this both the traditional legal vocabulary and the more theoretical constitutional argumentation that's succeeded that we've been discussing. Now, if you'd asked me this question, 30 years ago, something, 20 years ago, in the 70s, which was a very different era in the in economic thought in this country, I thought then what I was trying to do as part of a movement, originally a very small movement, was to revise antitrust law and regulatory law to give much more play to free markets and be much less, dirigiste in the French term. But that war was won, beginning with the Reagan administration. That war has been won. So now, we're dealing with a lot of other issues. And in recent years, I've been particularly concerned with catastrophic risks. One is global warming, where I wrote a book called Catastrophe, appropriately enough for the subject. It was published in 2004 and written, in 2003. And I take some pride in the fact that, despite being a conservative, often thought to be really a reactionary beast, I did think, I did think global warming. I thought it was a very serious problem, and I was particularly concerned that goes back to the question of uncertainty. I was particularly concerned that people were too much focused on the consensus prediction as to consequence of global warming, which was a smooth, gradual increase over the 21st century, which would have very serious consequences, but not until the latter part of the century. And what I emphasized in my book was that there's a good deal of uncertainty about this, and that it could be much more rapid, and that we shouldn't just look at the consensus forecast. We should, again, it's basic cost-benefit analysis. If there's a 1% chance of a very serious disaster, you don't ignore it by saying, well, it's 1%. We're not going to worry about it until it's 51% or 100%. So, and it has turned out since 2003 or 2004 that these scientists were underestimating the rapidity of global warming, and so now it's recognized as a more serious problem. Well, we should have been dealing with it, 10 years ago, and we should have been saying, look, we have this consensus forecast. It's gradual. It's not too alarming, but we have a substantial uncertainty as to could be much, milder than we think, could be much more severe. We have to worry about the severe tail in the distribution of probabilities. And I was and remain also very concerned about the terrorism problem. I don't think we're dealing with it very well, and there are civil liberties concerns. I've written about that, but I do think we have to, again, take the risks of terrorist attacks with weapons of mass destruction. We have taken them seriously. It's, I think, relatively low probability, but low probability events with very bad outcomes, if they materialize, deserve serious consideration. So as I say, the problems have changed since the 70s, but I hope I've been keeping abreast of the current problems and trying to make a constructive contribution. Pero, en la vida real, ¿cómo podemos ver esto? Como juez federal, Richard Posner aplicó sus propias teorías como lo son, la propiedad intelectual, el derecho antimonopolio, la libertad de expresión, los derechos civiles y penales, entre otros. Por ejemplo,
Posner defendió que las reglas sobre daños y perjuicios reflejan un cálculo de la eficiencia. Analizó cómo las cláusulas en los contratos reflejan mecanismos para reducir la incertidumbre y minimizar costos de transacción. Fue defensor de una interpretación económica de las leyes de competencias, especialmente la antimonopólica. Como juez, sus sentencias incorporaron argumentos económicos, siendo objeto de estudio por otros tribunales, contribuyendo a consolidar el análisis económico del derecho como una corriente válida del derecho. Sin embargo, no todo ha sido sencillo en este análisis. El debate en torno a la misma ha sido continuo. A pesar de la gran influencia que ha tenido en el derecho, el pensamiento de Posner ha sido objeto de numerosas críticas. Muchos académicos han cuestionado su reducción del derecho a la búsqueda de la eficiencia, ignorando aspectos importantes como lo son la justicia o los derechos. Autores de variadas perspectivas jurídicas han señalado que su enfoque puede legitimar incluso las desigualdades ya existentes, e incluso estructurales, si éstas se pueden considerar eficientes desde una perspectiva económica. Además, su crítica continua a las élites fue vista como una contradicción, carto que él mismo era parte de esto. Asimismo, su estilo confrontativo también lo distanciaba de sectores del derecho. Aún con esto, en la actualidad Posner es considerado uno de los juristas más influyentes. Su trabajo sigue siendo una referencia en cursos de derecho y economía a lo largo del mundo, especialmente en enfoques más exactos como el derecho económico y la filosofía del derecho. Su pensamiento ha influido en múltiples generaciones de jueces, académicos y abogados, siendo su propuesta aún vigente en contextos donde el derecho requiere adaptarse a cuestiones y sociedades cada vez son más complejas. Aún después de retirado, Posner continúa escribiendo ensayos e incitando debates, dándonos cada día más información y conocimiento de algo tan importante como lo es el análisis económico del derecho.